Hola a todos y todas, nos encanta estar con ustedes, suscriptores, lectores muy activos que nos mandaron más de 100 preguntas para Néstor García Canclini. Mi nombre es Matilde Sánchez, soy editora general de la revista Eñe y de las páginas de cultura del diario Clarín. Hace mucho soy periodista cultural, soy narradora también y conozco a Néstor también hace muchísimos años, creo que aproximadamente 30. Néstor es un académico muy excepcional en el sentido de que siempre está renovándose, actualizándose. Ustedes saben que hace como 15 años fue nombrado una de las 100 personalidades latinoamericanas por la revista Time. Algunos de sus libros dieron un giro importante en las ciencias sociales cuando él estudió las formas particulares que adoptaba la globalización en América Latina. Estudió muy intensamente las culturas populares y es un cronista excepcional de las culturas populares. En libros como Culturas híbridas, Consumidores ciudadanos. Néstor, para no equivocarme en tu nutrido camino académico, contame dónde estudiaste antropología. ¿Cuándo pasaste de la filosofía a la antropología? Yo dictaba antropología filosófica en la Universidad de La Plata, en la carrera de filosofía, en los años 70, al principio, antes de salir exiliado, y en realidad no había hecho estudios sistemáticos, y no había hecho trabajo de campo, pero sí había leído a muchos antropólogos para poder enseñar antropología filosófica, por ejemplo, Lévi-Strauss, Clifford Geertz, que por lo demás tampoco tenían títulos de antropólogos, sino que habían pasado de la filosofía a la antropología. Y comencé a hacer trabajo de campo en México. Muy al principio, a fines del 76, 2-3 meses después de llegar, estaba viajando al centro de México, Michoacán, y podría decir que aprendí con los colegas y con los alumnos con los que salí a hacer trabajo para entender las fiestas indígenas, las artesanías, esas interacciones complejas entre culturas tradicionales de origen campesino principalmente, o de pequeñas ciudades, y su tráfico, su intercambio muy vivo con el turismo, las culturas de las grandes ciudades, otros espacios. Creo que ese fue uno de los motivos por los cuales pensé en la idea de culturas híbridas. No podía hablar de culturas totalmente autocontenidas, indígenas, y culturas blancas o occidentales por otro. Quisiera empezar por preguntarte, ¿a qué coyuntura histórica podrías asemejar la pandemia? Se han hecho muchas comparaciones en la multitud de escritos y de participaciones en Zoom o YouTube que ha habido en los últimos meses. Las más frecuentes son con las pestes. La de España, la mal llamada de España a principios del siglo XX, otras muy anteriores, la propia conquista de América, que fue una catástrofe civilizatoria, y sin duda hay conexiones y analogías que pueden hacerse. Pero en ninguna de esas pestes anteriores había, por ejemplo, la de principios del siglo XX, que fue muy catastrófica. La no de la había ni llamada aviones gripe ni... española. ¿Cómo? La de la mal llamada gripe española que ocurrió Exacto. en el mundo anglosajón. No había ni aviones ni internet, por mencionar dos diferencias. Entonces, la idea de una pandemia, en el sentido de globalizada, que nos abarca mundialmente, no es pertinente para ese momento. Tuvo efectos, como lo tuvo la Segunda Guerra Mundial, que no fue tan mundial, porque fue en Europa, intervinieron Estados Unidos, Japón, otros, Argentina misma, pero no tuvo el carácter global que ha hecho posible la conexión digital, electrónica de estos días.
Entonces ahí hay una diferencia fundamental. Por eso, para mí, en realidad, la analogía más cercana que me da es con estos últimos 20 años de intercomunicación digital globalizada. Algunos, como Anthony Giddens, han dicho la globalización empezó con los satélites a mediados del siglo XX. Yo estoy de acuerdo con esa posición. ¿Estás de acuerdo? Sí. Incluso trabajé la discusión en el libro La globalización imaginada, porque me parecía importante encontrar, identificar qué detonantes habían generado lo que hoy llamamos globalización. Y creo que lo que estamos viviendo desde mediados del siglo XX es una expansión, primero de la televisión, incluso una televisión relativamente globalizada cada vez más, con las series, las telenovelas turcas, todos los etcétera. Y más recientemente, en los últimos 40, 50 años, con Internet, estos instrumentos digitales, desde 2006 las redes sociales. Es un escenario totalmente diferente. Por un lado, la facilidad para que la pandemia haya circulado tan rápido mundialmente. Y por otro lado, cómo corregir esto. Ayer recibí un tuit de un antropólogo destacado de México, Claudio Lomnis, que actualmente es profesor en Columbia, tuvo que hacer un viaje de emergencia por razones de trabajo a Nueva York. Él vive en México y da clases desde México últimamente, aunque su residencia desde hace años es en Estados Unidos. Y contaba con horror que se subió al avión y lo encontró totalmente lleno, no había un asiento libre. Y él decía, ¿cuál sana distancia? Entonces, ¿cómo resolver esto? ¿Cómo hacer viables los viajes aéreos o en trenes, en ómnibus de larga distancia sin vender todos los asientos, ¿no? ¿Cómo habilitar funciones de cine, de teatro? No es lo mismo, sabemos, aunque la recepción por streaming en la casa, y en muchos casos solo o dos personas, que ir a una sala con 200 o 500. La experiencia de comunicación cultural y social es diferente. Entonces, para mí, los antecedentes de esta experiencia pandémica están en un ritmo más lento en todo este proceso digital al que hemos tenido que adecuarnos, para nosotros muy aceleradamente, especialmente los que cuando nacimos ni siquiera teníamos televisión. Pero esta aceleración mucho más rápida de la pandemia, que nos ha recluido en las casas, crea otro tipo de resonancia y de concentración, contracción de experiencias que ya habíamos empezado a vivir desde la globalización electrónica. Según tu caracterización, entonces hay un primer gran problema, que es también el de las ciudades, que es el del transporte, ¿no? El transporte público, la aviación comercial, el desplazamiento, y con ello lo presencial. Vos escribiste en una tapa de Ñ, decías, el punto de máxima movilización en el que estaba América Latina en el momento en que cae la pandemia. Vos habías listado la revuelta de democratización, de reclamo de democratización en Chile, el reclamo por Amazonía, por el incendio en Amazonía, en México y Argentina los reclamos feministas, ¿no? Y creo que vos te preguntabas, bueno, esperemos no volver a donde estábamos, en el sentido de que atravesemos esta experiencia sin ninguna consecuencia. ¿A qué crees que vamos a volver? El caso chileno, que lo he seguido con cierta proximidad porque tengo especialmente una
excelente antropóloga, que hizo el doctorado con nosotros. Yo le dirigí la tesis, hizo una tesis sobre museos muy especiales de América Latina, como el micromuseo que dirige Gustavo Brutix en Perú, o el museo muy innovador que se hizo en el Museo del Barro, en Asunción, en Paraguay. Y ella está viviendo ahora en Chile. Hemos intercambiado muchos correos y Skype. Y he seguido noticias. Primero, antes del 8 de marzo, porque era el país más convulsionado en América Latina en ese momento, por las protestas que el gobierno no lograba controlar. Se había caído al 6% la aprobación del presidente. Incluso yo iba a ir a Puerto de Ideas, a Valparaíso, en noviembre del año pasado. Se suspendió porque no se podían reunir 20.000 personas en ningún lugar de Chile, salvo en las calles, y nadie podía controlar lo que sucedía, aunque hubo represiones violentísimas. Y el 8, el 9 todavía había ecos, y el 10 de marzo cambió la agenda. Las protestas feministas desaparecieron de las calles obligatoriamente y se declaró la cuarentena y fue reconvertida la situación política, comunicacional, la relación entre represión y ciudadanía. Bueno, eso me parece que condensa gran parte de lo que hemos vivido en otros lugares. Ahora hay protestas como las que vimos en Estados Unidos, también en México, en Francia, en varios países, por el asesinato a un afroamericano muy bestialmente en Estados Unidos. Hay otras protestas en México también, contra el gobierno, minoritarias, por otro motivo, reclamos de salarios, y a veces sí sorprende que en medio de una cuarentena que no tiene la severidad de la Argentina, más voluntaria, pero ha sido incorporada e interiorizada por la mayoría de la población, o sobre todo en las grandes ciudades, ese proceso se dé junto con el ansia de salir por varios motivos, por la claustrofobia, pero también por la indignación. Y creo que vamos a vivir en esta tensión mucho tiempo, porque mientras no haya vacuna, está claro que la cuarentena está justificada. Puede ser una cuarentena controlada, administrada, como se dice, pero va a haber necesidad de repliegue, de cuidados en los contactos corporales, o evitar las concentraciones, y al mismo tiempo el malestar socioeconómico va a aumentar, porque la caída del Producto Bruto nunca había ocurrido ni en la crisis de 2008, ni en las anteriores del 2001 en Argentina. Ni en 1930, ni en la Gran Depresión, ¿no? Supera la Gran Depresión. Sí. Entonces, motivos de malestar va a seguir habiendo. Esa indignación también se ve, tiene una expresión cultural muy fuerte en el derribo de estatuas, por ejemplo, en todos los cuestionamientos que se hacen a los museos, ¿no? El llamado a descolonizar los museos, incluso hay un sitio muy influyente en Estados Unidos, Decolonize This Place. ¿Cómo se orquesta para vos? Porque es una expresión focalizadamente cultural, ¿no? Tiene una larga historia, la iconoclastia con las figuras políticas e históricas. Recordemos, después del 89, de la caída del muro, que en sí mismo es el derrumbe de un monumento, los monumentos a Lenin, a Stalin, etc. En México en el 68 hubo varios, incluso dentro mismo de la UNAM, había un monumento al presidente que reprimió en ese momento y fue derribado. Eso motivó una discusión histórica muy interesante. En Chile también hubo descabezamientos de figuras históricas, algunas que tenían mucho prestigio, que en mi
escaso conocimiento de la historia chilena, me sorprendió que tal figura del principio del siglo XX no fuera apreciada, y me parece que eso corresponde también a un modo de consagración de las virtudes históricas que se ha agotado. El monumento en sí, ¿no? Eso, Claro. esa representación te parece que se agotó. Sí, por muchas razones. En general son hombres. A caballo, triunfantes, el caballo con las patas delanteras alzadas, muy pocas mujeres. En Argentina ha habido discusión sobre si Colón o Juana Zurduy. Hay muchas historias de la invalidación de este tipo de musealización que va asociada a lo que mencionaba de este debate magnífico que hay ya desde hace décadas acerca de cómo evitar que el museo sea mausoleo, cómo dejar que la sociedad entre y el museo salga, y las obras circulen, en fin, descongestionar esa solemnidad histórica que no le hace bien a nadie, ni a los héroes, ni a los públicos. Característicamente blanca, además, ¿no? Sí, sí. Nosotros en la revista hicimos una especie de catastro de, no catástrofe, catastro de representaciones de pueblos originarios, que son casi nulas, ¿no? En Estados Unidos la población afroamericana tampoco, son realmente muy contados. Sí. En un Zoom que hizo Bienal Sur en la UNTREF, curadores de museos latinoamericanos creen que después de la pandemia vamos a ir a un mundo mucho más local, por una razón, primero preeminente, porque vamos a ir a un mundo más pobre, segundo porque el tema del transporte no está resuelto, los artistas se van a volver más locales porque no van a contar con la inmensa red. Después podés arguir si era sostenible o no, me refiero al sistema de bienales, de festivales. Quisiera que vos nos cuentes cómo ves esto. Vamos a un mundo más local. Cuauhtémoc Medina, el curador del Museo de Arte Contemporáneo de la universidad, decía que tenemos que ir a una globalización crítica. ¿Cómo ves vos eso? Sí, hay varios lados de la cuestión que no se agotan, lo local o la relocalización de la cultura, sin duda es uno de los temas que hay que tocar. Pero está el agotamiento de un sistema artístico y cultural mundial. A ver. Que tiene varios lados. En lo específicamente artístico, las bienales han sido discutidas, pero han seguido creciendo. Hay más de 200 en el mundo. Algunas han intentado arraigos locales, por ejemplo, la Bienal del Mercosur. De algún modo, la Bienal de Sao Paulo, sobre todo en sus primeros años, en los 50, 60, trató de ser una bienal latinoamericana o que representara el sur. Ha habido experiencias en Johannesburgo, en Asia, varias. Le tocó a la Bienal Sur y a Andrea Yunta como curadora este año afrontar esta situación de una bienal que había que inaugurarla sin poder estar, sin que se abriera el edificio. Rediseñar cómo vincularse con muchas comunidades a la vez, porque ella la centró en feminismo y negritud, o afroamericanos, y había artistas invitadas, había obra ya enviada de muchos lugares, y otra, como suele ocurrir en estas bienales, que se hace en el lugar, performance, una instalación que hay que fabricarla o que se quiere fabricar expresamente con materiales de ese lugar. Mucho de eso no se pudo hacer o se hizo virtualmente. Esa bienal tenía desde hace varios años, yo estuve 2 veces, especialmente desde que estuvo Pablo Helguera como curador, una característica especial que era arraigarse mucho en Porto Alegre y sobre todo en la ciudad, en la vida de los barrios. Me acuerdo que hubo el año 2008, me parece que yo estuve,
800 experiencias barriales. Entonces, eso se volvió a retomar ahora de alguna manera, como vincularse para que la ciudad la sintiera propia, no solo del Mercosur. ¿Cómo hacer que una bienal, una experiencia globalizada o regionalizada, como en este caso, sea lo menos abstracta posible? Es uno de los problemas culturales de la Unión Europea, del Mercosur, que ha dificultado trasladar al campo simbólico lo que tiene otra complejidad en el mundo financiero. Las finanzas son muy abstractas, pero la experiencia con las obras artísticas puede tener una cierta deslocalización y a la vez a muchos artistas les importa que se arraiguen los cuerpos, en la tierra, en la vida urbana, en fin. Entonces, eso por un lado. Otro que yo mencionaría es que la cuestión cambia mucho según las artes o las manifestaciones culturales. Las artes visuales ya tenían algunas experiencias de este desarraigo. Por ejemplo, las subastas en muchos casos se realizan sin que estén presentes los compradores. Son representantes, golpes telefónicos, en fin, otro tipo de compromisos y ocultando la identidad. Claro, se pierde mucho de la experiencia. Bueno, ahora las ferias se están haciendo así, disculpame, También, como también. Subastas online, pero hay que decir que la gente que compra un cuadro en una feria online ya ha visto el cuadro antes, ya conoce al galerista antes, ¿no? O sea, experiencia puramente digital. Sí. El cine tiene otra experiencia, ¿no? Porque circula globalmente con restricciones. Sabemos que de las 4.000 películas aproximadamente que se filman en la India cada año, y que muchas son remake de películas que se hacen en Occidente. Amores Perros tiene 3 remakes. Esas películas no llegan, salvo de unas pocas figuras cumbres. Y a la inversa, ¿no? En Asia conocen muy poco del cine occidental, muy fragmentariamente, que llega a algunos festivales. Y hay intercambios, por supuesto. La digitalización, la cibernetización globalizada ha dado oportunidades. En las artes escénicas es mucho más complicado, pero no imposible. ¿No? Vos sabés que varios lectores nos hacían esa pregunta, ¿no? Porque ¿en qué dramaturgia se puede pensar si dos actores no pueden tocarse? El teatro se ha reformulado como experiencia dramática muchas veces. Pienso en Pirandello, que a principios del siglo XX, 7 personajes en busca de un autor, colocó a los actores el drama en el público, ¿no? Los actores hablaban desde la platea. Y así, bueno, podríamos pensar en Grotowski, en Barba, Eugenio Barba, etc. Hay muchos. Spiegelburg en Buenos Aires ha hecho algunas experiencias, y otros, muchos otros, ¿no? En Timbre 4 hemos visto experiencias así, en fin, el teatro en la calle. Si uno piensa en una experiencia que tuve oportunidad de vivir, los siluetazos en Avenida de Mayo, con las figuras colocadas de los desaparecidos pegadas en los árboles. Marchar por ahí era muy conmovedor, pero además era vivir en una dramaturgia urbana e histórica, ¿no? En fin, hay infinidad de casos. El teatro se ha reformulado muchas veces, y estos días me ha pasado recibir de Buenos Aires la cartelera de Alternativa para ver si quería comprar boletos para ver teatro en streaming en mi casa en México. Son algunas de las experiencias. ¿Qué sucede con las experiencias corporales? Si no se pueden reunir miles de personas en un estadio, tampoco se pueden reunir 100
no solo en la platea, sino en un escenario donde para hacer ciertas obras, como Brecht, se necesita una pequeña multitud, ¿no? No se pueden tocar, no se pueden besar, o sí, quizá, vos me contabas hace unos días que hay algunas experiencias que están haciéndose, así como en la película El Irlandés se reformuló la edad de los actores con trabajo facial, digital, es posible que, es muy fácil imaginar que estas interconexiones entre lo visual más de origen cinematográfico con lo teatral generen experiencias. Y me parece que hay mucho ya de disponibilidad de los actores, las actrices, para hacer este tipo de transformismo, ¿no? ¿Qué es lo que se perdió en profundidad? ¿Hay algo que se perdió en profundidad con esta pandemia? ¿Sabes en qué estoy pensando? En la Carta de México que escribieron los directores de museos al presidente López Obrador. También esto promovió una carta de Brasil, donde están diciendo, perdón, señores, la cultura es una industria, los museos dan de comer, no son contemplación, necesitamos que se regenere este espacio, necesitamos presupuestos culturales, ¿no? Sí, hay varias discusiones implicadas que hacen que la cultura no sea esencial, la palabra que se usa para autorizar o no ciertas actividades dentro de la cuarentena, y la minería extractiva sí sea esencial. ¿Con qué patrones económicos de relación con la naturaleza estamos manejando? Me parece que ahí hay abismos que se están viendo entre lo que sucede en algunos países europeos y lo que está pasando en Estados Unidos o América Latina. En general, lo que predomina con cumbres como grotescas como Bolsonaro es la descalificación de la cultura, de los artistas. No nos importa que se queden en sus casas. Tampoco a Bolsonaro le importa la pandemia, la salud. Pero tal cual. Hay en general, y en México esa carta de centenares de artistas se movilizó por eso, de que aún un gobierno como el actual de México, que dice tener una relación de mucho cuidado con el patrimonio, etcétera, le corta 750 millones de pesos, un 70% más o menos de su presupuesto al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Una noticia que leí hace 2 días de que Alemania destinó 1.000 millones de euros a apoyar actividades culturales en situación de emergencia. Y eso es parte de la recuperación económica, lo ven así, no desvinculado ni en contra de la economía. Es una actitud muy diferente a la de muchos gobiernos de otros países europeos, sobre todo de Estados Unidos y de América Latina, que se han desentendido. Y creo que no es el caso de Argentina, he visto algunos concursos para obtener algunos fondos de emergencia, pero sí hay... Discúlpame, las instituciones, sin embargo, quedan con presupuesto cero, es literal. Ajá. Tanto los museos nacionales como los de la ciudad de Buenos Aires, cero. Ajá. O sea, lo que tengan colgado lo van a poder mostrar cuando abran, pero nadie sabe cómo se va a generar ni cómo se va a solventar lo que vos acabas de puntualizar, ¿no? Claro. Los nuevos protocolos que tienen una traducción material. Esto creo que nos obliga a repensar algo que se había venido trabajando mucho en la gestión cultural, en la sociología, antropología de la cultura en los últimos años, que es la relación entre economía y cultura, entre cultura y vida cotidiana, claro. Las experiencias de los públicos, las audiencias,
que es traducible al streaming, a la visión a distancia y que se pierde. Y ahí a mí me parece que no solo se pierde en el caso de una exposición de arte la relación en el streaming, la relación con la textura, con ciertos matices de color, la ubicación en el espacio del museo, de un cierto contexto planificado por un curador o por un artista que hizo esa obra para la Tate o para el Museo de Bellas Artes en Buenos Aires, sino que se pierde la convivencia con los públicos. Entre sí. Claro. La sensación de mancomunidad de una platea. Sí, y que no es nada abstracto, porque como los propios estudios de público han demostrado, la obra no es la obra aislada. Es muy preciso lo que recoges y nos identificamos con esa experiencia que vos mencionás. Cuántas veces en un museo o en la calle lo que ve el otro es el disparador de lo que vas a ver vos, ¿no? Cuántas veces un circuito alternativo, un recorrido alternativo del otro modifica la posición de uno o la primera visión de uno. Yo quisiera dar paso a las preguntas que nos enviaron porque están buenísimas. La que acabas de contestar con el tema del teatro, la preguntaron también María Collado, Santiago González, Mónica Elizabeth Manelli, o sea, son lectores que querían un poco tu palabra acerca de la incertidumbre del futuro del teatro que fue respondida. Sobre lo que acabas de decir, quisiera profundizar, porque como te decía al comienzo, hay muchas preguntas. Ahora encuentro la de Liliana Petrucci. ¿Existen estudios serios sobre las transformaciones simbólicas que implica la cultura digital? ¿Estamos ante un giro visual que desplaza al reflexivo e implica alguna forma de elitismo? Otro 1984. Esto te pregunta, es muy preciso y complejo, Liliana Petrucci. Pero también hay otro lector que se pregunta cómo crees vos que va a quedar la categoría del inmigrante digital. Vos algo dijiste, pero quisiera que lo retomaras, que es algo que vos desarrollaste. También aquí yo veo una continuidad y una radicalización de lo que veníamos experimentando por lo menos desde el año 2000, y más aún con la aparición de redes, que es esta relación crecientemente desigual con las gafas, con Google, Amazon, Facebook, Apple. No hemos tenido relaciones tan asimétricas, globalizadas, antes de que aparecieran. Le cedemos nuestra información, nos la sustraen a cambio de ser servidores, con todas las comillas, y no podemos prescindir de los servicios que nos dan, pero ellos sí prescinden de qué queremos hacer con nuestra información. Crea una concentración de datos que ninguna persona puede manejar, que solo algorítmicamente puede administrarse, y que ha hecho cambiar de un tipo de gobernabilidad o de gubernamentalidad a otra. Para decirlo rápido y dar un ejemplo, pues las palabras son técnicas, pero son fáciles de entender. Pasamos de gubernamentalidad estadística a una gubernamentalidad algorítmica. En la etapa estadística, las empresas pedían encuestas, voy a sacar tal producto, tal telenovela, quiero hacer pruebas, encuestas a una muestra y saber qué va a suceder si cambio el color del coche que voy a presentar por primera vez, el diseño, qué problemas tiene, qué resistencias. Se hacía una encuesta, una estadística con un fin determinado, había una hipótesis, un proyecto de trabajo, de investigación. Ahora, en la gubernamentalidad algorítmica se reúnen todos los datos, hasta nuestra temperatura,
los recorridos que hacemos cada mes, cuántos kilómetros hice, aún en cuarentena, se han reducido muchísimo, a qué lugares fui o a qué ciudades fui el año pasado, qué museos visité, etc. Hasta qué personas puedo haber contactado o haber cenado con ellas, en qué lugar. Toda esa información no se está usando permanentemente, pero está disponible, la ponemos más allá de lo que nosotros mismos recordamos y somos capaces de administrar. Lo administran en nombre nuestro. Son las nuevas sociedades secretas. Es cierto que hay rebeldía de los espiados, Telegram, los movimientos jóvenes o digitales de verificación de datos que están compartiendo las fake news. Hay resistencias, lo hemos visto ahora con la pandemia, la discusión sobre la veracidad o falsedad evidente de muchas cifras, pero tenemos que crear nuevas sociedades secretas para defendernos de esas mucho más poderosas. En el campo cultural administran lo que vamos a ver, ya sabemos cómo se decide cuáles son las películas que van a ofrecer primero en Netflix cada día, cuáles son las que prevalecen y las que expulsan. Y así nos dan una versión envasada mucho más preocupante que en otras épocas en que se usó también esta metáfora de la cultura enlatada. Más que enlatada o envasada, es preprogramada desde objetivos culturales, políticos y económicos, predominantemente económicos y financieros, que tienen poco que ver con nosotros como ciudadanos. Por eso, para mí la pregunta ahí decisiva es qué capacidad hoy tenemos de seguir siendo ciudadanos, es decir, de ejercer derechos. ¿Cómo crees que va a quedar la gobernanza después de esto? ¿Cómo te imaginás el año que viene, digamos? Y lo hemos visto antes de la pandemia en el crecimiento de los partidos de ultraderecha en Europa, en América Latina, que figuras como Bolsonaro, muy mediocres, estaba pensando entre los ineptos, logren la confluencia del gran empresariado, los grupos neoevangélicos más desprotegidos, de los cuales ni siquiera el PT se había ocupado bien. Es muy difícil saber. Escuchaba anoche un fragmento de un discurso de Ángel Gurría, la máxima autoridad de la Organización Mundial de Comercio, y daba 2 escenarios de aquí a fin de año, ¿no? Para el 2021. A ver. Y decía, la caída del Producto Bruto en los países europeos puede llegar al 10% en tales, al 12% en otros, por debajo de cero, pero eso si no hay rebrote. Si hay rebrote, puede llegar al 14, al 16%. Al menos 14, menos 16, ¿no? Entonces, si las máximas autoridades del Fondo Monetario, de la Organización Mundial de Comercio, de la propia OMC, dan varios escenarios y dicen son posibles, es porque hay muchos imponderables. Hay una pregunta que, hasta donde sé, muy difícil de responder, se ha respondido en 2 líneas en las últimas semanas. ¿Cómo nació la pandemia? Hay una respuesta biologicista, pasó de los animales a los humanos. Hay una respuesta geopolítica conspiracionista, es resultado de una maniobra china. Algunos dicen que ya en agosto hay evidencias de que, en agosto del año pasado, otros dicen que en mayo, ayer salió esa noticia, ya había signos de COVID en China. Entonces, si nos ocultan tanta información y se maneja incluso entre los estados como un arma arrojadiza, es muy difícil desde la posición de un científico social que ni siquiera sabe de epidemiología hacer algún pronóstico.
Mi impresión es que hay mucho de irresponsable en lo que se está haciendo y que hay costos en la economía que deberíamos asumir. Mira, Sergio Herrero te pregunta algo importante. ¿Cómo ves la evolución de la idea de la izquierda en esta década? Se ha corrido mucho, no hay patrones, no es fácil decir este gobierno es de izquierda. Para mí muy claramente los gobiernos surgidos de revoluciones en América Latina que se llamaban de izquierda, hoy no justifican esa denominación. Cuando yo veo lo que está haciendo Daniel Ortega, lo que está haciendo Maduro y su gobierno, no puedo... Díaz-Canel en Cuba. También. Yo me considero de izquierda, pero todo el tiempo, y en estos últimos meses de nuevo, creo que debemos redefinir qué significa ser de izquierda. Hay algunos componentes como el sentido de insoportabilidad de la desigualdad. Hay un cambio, voy a ser muy breve también en esto, pero es complejo, que sobre lo que estoy comenzando a escribir ahora, que es, vivimos durante mucho tiempo un capitalismo de la precariedad, donde no importaba, por ejemplo, que las generaciones jóvenes, como decíamos, tuvieran seguro médico u otros beneficios sociales y trabajaran 10 o 12 horas, porque si no, no tenían trabajo. La precariedad. Ahora estamos en un capitalismo de la prescindibilidad. La pandemia lo ha puesto de manifiesto. Hay pocos respiradores porque los sistemas de salud son deficientes. ¿A quiénes se les van a entregar para que se salven? No es solo un problema de edad, es un problema también de clase social. Hay otros criterios que se están manejando. Pero se empieza a normalizar, a naturalizar que una parte de la población puede ser prescindible. Ya lo habíamos visto con los náufragos del Mediterráneo, lo habíamos visto con los indios de la Amazonia, en fin, lo hemos visto en muchos casos. Entonces, que eso se nos vuelva insoportable y hagamos algo para evitarlo, me parece que es una posición clave de izquierda. Gobiernos que no lo están haciendo no son de izquierda. Carlos Canosa nos pregunta algo semejante desde el otro lado. ¿Cómo pensás que va a evolucionar el liberalismo o el neoliberalismo? ¿Qué evolución va a tener? Por lo pronto, hay las grandes proveedoras digitales han crecido enormemente. Sí. Ese es un mayor poder, me parece, en este momento, más que las fábricas, por lo menos semejante al de los bancos. Para mí, diciéndolo de un modo un poco brutal, el neoliberalismo ha destruido el liberalismo. El neoliberalismo económico, surgido de los acuerdos de Washington, creo que para todo está claro. Es una etiqueta que a mí me molesta un poco, creo que hay que especificarla, pero creo que nos permite entender. Ese neoliberalismo económico que creó este capitalismo de la precariedad y la prescindibilidad ha destruido los derechos liberales de los ciudadanos y asociado a las tecnologías digitales ha consagrado esa eliminación de derechos al despojarnos de informaciones públicas y privadas como ciudadanos. El neoliberalismo se va a resistir. Las figuras liberales que yo veo en América Latina en este momento, y estoy pensando en algunas en especial, pero no voy a dar nombres, que defienden a ultranza una democracia formal, sin contenidos socializantes, de redistribución, no son viables. Están adhiriendo al neoliberalismo y al mismo tiempo defendiendo principios liberales del siglo XIX. Eso no es viable. ¿Puedo adivinar en quién estabas pensando o preferís que no adivine? Que lo adivinen los lectores. Bueno, agradecemos muchísimo las preguntas
muchas coincidían y las englobamos en algunas de las preguntas que yo le hice a Néstor al comienzo. Y Néstor, un placer, un privilegio total tenerte esta tarde tan cerca. Gracias, gracias.